Hoy toca hablar de los efectos que va a tener el acuerdo entre PSOE y Sumar de reducir la jornada laboral. Yo creo que no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que no es fácil mantener la productividad trabajando menos horas, ¿verdad? Es obvio pensar que esto lastrará la creación de empleo, elevará la inflación porque las pérdidas que ocasionan las empresas se las repercutirán al consumidor, y que probablemente incluso provoque despidos como también los provocó la subida al salario mínimo interprofesional. Si no es rentable mantener un trabajador, lo despides. Y comunicados de empresas como Repsol, que veremos después, alertan sobre que aquello que vimos con Ferrovial, la matriz de Ferrovial deja de ser española y empieza a cotizar en Países Bajos, se puede llegar a repetir. Y de hecho, varias empresas estudian imitar a Repsol y replantear sus inversiones en España. Pero hoy toca hablar sobre si estas grandes empresas del IBEX 35 son del todo inocentes con la situación que tenemos y quiénes son las verdaderas víctimas de este país. Hay personas que no se quieren significar ni casarse con nada, y al mantenerse en esa equidistancia acaban significándose, pero para mal. A veces no pasa nada por no tener complejos y tomar bando, cuando es pertinente tomarlo, pero si lo haces debes de saber por qué lo estás haciendo. Y de igual forma que para la izquierda puede llegar a resultar tentador crear el relato de que todos los empresarios son malvados ogros avariciosos que se dedican a prosperar en base a arrebatarle la plusvalía a los trabajadores, también es tentador presentar a todas las empresas como pobres víctimas que están siendo expoliadas por el Estado. Y en esto último hay bastante de verdad, pero no siempre. Yo no sé si sabéis lo que son los OCDS. Por si acaso voy a resumirlo. Son el equivalente a la Agenda 2030, pero aplicada a las empresas, no a los estados. Voy a remontarme un poco atrás en el tiempo. Sonará lo que los podemitas vendieron como el rescate a los bancos. En realidad no fueron bancos, fueron cajas públicas, muchas veces gestionadas por políticos. Muchos españoles les confiaron sus ahorros y acabaron quebrando, entre otras cosas porque estas cajas públicas se utilizaron para financiar muchísima construcción, muchísima obra pública, y se prestaron muchas veces créditos sin tener la garantía de que los iban a devolver. Os sonará aquello de los maletines, y en esto no hubo distinción, trincaron azules y rojos. Cuando estalló la crisis inmobiliaria, la gente se dio cuenta de lo que había, y entonces la corrupción empezó a indignar. No indignaba tanto cuando nuestras nóminas eran generosas, bastante más generosas que las que tenemos ahora, por cierto, con el gobierno de Progreso. Todo esto contribuyó a crear un relato antibancos, a pesar de que el problema fueron las cajas públicas, y se dio a entender que el rescate que se hizo con más dinero público había sido a los bancos privados. Y os sonará también que este gobierno metió un impuesto a la banca, y este impuesto a la banca nos la repercutieron a los clientes. De ahí que a pesar de que prestan el dinero que tenemos ahí ahorrado con intereses, tengamos que pagar por tener ahí nuestro dinero, algo bastante surrealista. El caso es que cuando hablamos de los OCDS, esa Agenda 2030 a las empresas, vemos que aparecen dos bancos. Uno sonará, porque conoceréis de los vínculos de los Botín con el PSOE, el Banco Santander, y el otro es el Banco BBVA. Sí, estos dos bancos están contribuyendo a implantar la Agenda 2030 que pretenden que asumamos por lo civil o por lo militar. Y ahora volvemos a Repsol. Repsol sugiere que frenará sus inversiones industriales en España tras el pacto de PSOE y Sumar para reeditar su coalición de gobierno. No ha gustado la medida de reducir la jornada laboral, que a mí tampoco me gusta porque crea más problemas que soluciones. Pero cuando vemos qué más empresas han apoyado la Agenda 2030, los planes OCDS, nos salen empresas como Mapfre, Inditex, de Amancio Ortega, lo siento mucho, también está ahí metido, Iberdrola, Telefónica, Repsol, la misma Repsol que ahora le parece mal el pacto entre PSOE y Sumar, y Mercadona, esa misma Mercadona que es sistemáticamente atacada por la izquierda. O dicho de otra forma, ahora las empresas del IBEX 35 se escandalizan por el monstruo que han contribuido a alimentar. Y os dije, os enseñaré quién es la verdadera víctima. Así vigila Hacienda los ingresos y los gastos que realizan los negocios, en referencia, claro está, a los autónomos. Hacienda conoce los ingresos y gastos de los autónomos mucho antes de que presenten las declaraciones de IVA, IRPF, sociedades. Y esto no es ninguna exageración. Preguntad a cualquier autónomo de vuestro entorno. 1 de cada 3 meses se trabaja para pagar Hacienda. Y os voy a dar una información que no interesa demasiado al gobierno que sepáis. Las pymes, motor de nuestra economía, generan el 70% del empleo. Y vamos a retrotraernos un poco a lo que estábamos diciendo antes. A las grandes empresas del IBEX 35 no les pareció tan mal el gobierno anterior. Y os voy a explicar el porqué.
Estas empresas de IBEX 35, todas ellas, ya pagaban nóminas bastante más generosas que el salario mínimo fijado por decreto. Quienes no lo pagaban porque no se lo podían permitir eran los autónomos, que os recuerdo, generan el 70% del empleo. Estas empresas pueden cambiar la sede fiscal si se ponen las cosas feas. Estas empresas pueden traslocalizar su producción, de hecho muchas ya tienen buena parte de su producción en otros países, donde no hay tantas trabas burocráticas, no te piden papeles de impacto medioambiental, donde la mano de obra es bastante más barata y no cuesta tanto dar de alta en la seguridad social, y donde la luz no es tan ridículamente cara por la barbaridad de impuestos y de trabas a la producción energética. ¿Y sabéis quién no se puede ir? El autónomo. El peluquero no puede cortarte el pelo desde Luxemburgo. El frutero no puede venderte la fruta desde Liechtenstein. La caña no te la pueden poner desde Irlanda. ¿Qué pasa? Que ahora de repente todas estas empresas que hacían negocios con el PSOE, porque claro, dinero es dinero, ¿no? Dicen, es que claro, esto de la reducción de jornada sí que me viene un poco mal. Pero no te vino mal el PSOE hace unos años, cuando te quitó la competencia de los emprendedores y de los autónomos. Ahí era una maravilla porque te permitía monopolizar, ¿a que sí? Ahí no te parecía mal defender la Agenda 2030. Que menuda cara de tontos se nos quedó a todos, ya tenéis vídeo donde hablé al respecto, después de haber estado defendiendo a Mercadona que pusieran por bandera la bandera de la Agenda 2030. Y ahora sí, vamos a ver esto de Repsol y las empresas que parece que quieren seguir su camino. Y es que las decisiones de Yolandita y de Sánchez no afectan a Yolandita y a Sánchez, nos afectan a nosotros. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido este jueves de que la compañía, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizará si las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos. Que ya te adelanto yo que no. Y si yo fuese un gran inversor, no invertiría ni loco en España. Con el riesgo país, la cantidad de impuestos, la burocracia y que en cada comunidad autónoma hacen lo que les da la gana, más el peligro de que a estos del gobierno les dé la ventolera de meter leyes nuevas. Son ganas de perder tu dinero. En una conferencia para presentar resultados, la empresa se refirió de esta manera al acuerdo del PSOE y Sumar para un posible gobierno de coalición. Y esto ha provocado un efecto contagio en otras empresas. Varias empresas industriales estudian imitar a Repsol y replantear sus inversiones en España. Pero antes de ver eso, ¿cómo crees que el gobierno le habrá pagado a Repsol incluir los OCDS en su programa, es decir, la Agenda 2030? ¿Qué es lo que pasa cuando negocias con la camorra socialista? El gobierno activa su maquinaria contra Repsol tras su anuncio de condicionar sus inversiones. El gobierno activa la maquinaria mediática e institucional contra una empresa española. Primero lo hicieron con Ferrovial, ahora es Repsol la que está en el punto de mira. Calviño responde a Repsol, este mismo jueves comenzaron los ataques y se prevé una ofensiva de los propios ministros que podrían salir en tromba a cuestionar a Repsol. En esta línea, Nadia Calviño fue la primera en responder a Repsol pocos minutos después de que se hiciera público el comunicado. Y si bien estoy agradecido de que Repsol se atreva a dar la cara contra este gobierno, hubiese sido bastante mejor si nunca les hubiesen comprado su agenda ideológica. Esto es lo que pasa con grandes empresas que tienen tal cantidad de dinero que se pueden mirar de tú a tú con los países, que se creen que es como hacer negocios con otra empresa, cuando en realidad es como hacer negocios con Don Corleone. Varias empresas industriales estudian imitar a Repsol. Las empresas industriales también se plantean dejar en el aire sus inversiones en España. Repsol es solo la punta del iceberg y aunque es la única que ha hablado, hay muchas empresas industriales que están valorando seguir el mismo camino que la energética. En el sector empresarial existe gran descontento o indignación con la batería de cambios regulatorios. Y sí, la verdad es que es una canallada como están yendo contra las grandes empresas. Pero más canallada aún es el esfuerzo fiscal que hacemos los autónomos. Es verdad que las grandes empresas dan más dinero al Estado. Pero ¿y si lo que medimos es el esfuerzo fiscal? ¿Cuánto dinero nos queda después de pagar las trimestrales o la cuota autónomos? Lo digo porque a la gente le gusta mucho hablar de eso de la equidad, la igualdad y tal. La realidad es que los de PSOE y los de Sumar están destrozando la economía, como siempre que gobierna la izquierda, y luego, cuando otro se lleve la patata caliente y tenga que recortar, saldrán liderando las pancartas al grito de austericidio, aunque los recortes vengan por culpa de los excesos de la izquierda. Están dejando el país como un auténtico descampado. Pero me da bastante más pena a todos los autónomos que no hemos votado esto y que también lo sufrimos, que algunas empresas que se creyeron que los del PSOE eran sus amiguitos y ahora se dan cuenta de que nunca debieron haber defendido su agenda ideológica. Lince TV, Política y Noticias.